Muy buenas noches, estimados colegas. Continuamos con el desarrollo del diplomado, gestión y residencia de obras públicas. Y el día de hoy, jueves 24 de mayo del 2018, concluimos el módulo cuarto y corresponde a la cuarta sesión. Antes de iniciar con nuestra transmisión, solicito que nos confirmen con el retorno de ustedes si es que están recibiendo tanto el audio como la imagen de forma nítida para iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Muy bien, colegas, aquí hay respuestas. Audio, imagen, ok. Gracias, colega Carrillo. Felicitaciones por la puntualidad. Estamos iniciando nuestra sesión del día de hoy, jueves 24 de mayo, 9 en punto de la noche. Nuestra última sesión del cuarto módulo de nuestro diplomado, gestión y residencia en obras públicas. Buenas noches, colegas. Bienvenidos todos. Felicitaciones por la puntualidad. Y así tenemos que acostumbrarnos. Muy bien, estuvimos viendo el día de ayer el segundo rol del ingeniero residente como responsable técnico de la obra. Vimos el día de ayer encofrados tradicionales, los encofrados de madera. Estuvimos revisando la información respecto a los procesos constructivos con viguetas prefabricadas, viguetas pretensadas y viguetas tralicho. Y quedó para el día de hoy como tarea que se consulte o se averigüe en qué consiste una viga tralicho. Perdón, una vigueta tralicho. ¿En qué consiste una vigueta tralicho? Que en el Perú lo venimos ya utilizando desde más o menos unos 7 años, más o menos 7 años venimos utilizando viguetas prefabricadas, pretensadas y viguetas tralicho. ¿Por qué hemos mostrado estos procedimientos constructivos? Para optimizar el recurso humano y también el recurso financiero cuando tengamos que utilizar encofrados que nos reduzcan los costos por utilización. Y este tipo de procedimientos constructivos, con las viguetas pretensadas, prefabricadas, las viguetas tralicho, nos ahorran muchísima madera, porque las viguetas vienen prefabricadas, solamente para colocarlas y fijarlas en obra. En cambio, en un encofrado tradicional, en una losa convencional, tenemos que solicitar, ¿no?, la madera para encofrar cada uno de los elementos que van a soportar los ladrillos llamadas viguetas, las viguetas, ¿no es cierto? Pero también tenemos tecnologías modernas de encofrados. Pero antes pregunto a ustedes, ¿quién nos ilustra en qué consiste una vigueta tralicho? ¿Qué es una vigueta tralicho? Segunda pregunta, ¿es una vigueta pretensada, posttensada? Tercera pregunta, ¿cuál es el F-SUID del acero? Siguiente pregunta, ¿cuál es el grado de acero que se requiere para una vigueta tralicho? Y última pregunta, ¿qué forma adopta el acero a la flexión dentro de la vigueta tralicho? Colegas, mientras ustedes nos van ilustrando con sus exposiciones, quiero mostrarles los encofrados de última tecnología. Esta presentación es de mi curso que llevé en Las Vegas recientemente, hace 2 años, me parece que estuve en Las Vegas. Saben ustedes que en el mundo del concreto, en el mundo de las construcciones, hay 2 grandes ferias.
que son enormes esas ferias. Una es la World of Concrete, el mundo del concreto, que se desarrolla por lo general en Las Vegas, en los Estados Unidos. El otro es MIACON en Miami. Y la otra feria es Bauma. Bauma es una feria mundial de la construcción que se descentraliza en diferentes países en Europa y también está en el Asia. También está, este año creo que corresponde a Dubái. El año pasado estuvo en Alemania. Y así, son las grandes ferias en el mundo donde nos actualizamos de la última tecnología en el campo de la construcción. Si usted quiere tener información fresca de los últimos adelantos, por ejemplo, en aceros y en concretos, la mejor manera de conseguir, o en todo caso de conocerla, es asistiendo a estas ferias mundiales. Así como hay para concreto, hay para asfalto, hay para maquinaria, ¿no? Esta feria es muy conocida, las ferias del Goro Concrete en Las Vegas, que se desarrolla anualmente. Estuve aquí en el año 2015, claro, hace más o menos 3 años. Estuve aquí en la parte principal del ingreso de los seminarios tecnológicos, World Concrete Las Vegas. Y bueno, a esta feria yo asistí para estudiar para asistir a 3 seminarios tecnológicos. Uno sobre encofrados, el primer seminario tecnológico. El siguiente seminario tecnológico sobre la aplicación de la filosofía de Lean Construction o la reducción de pérdidas en la construcción. Y el tercer seminario tecnológico sobre tecnología de equipo y maquinaria. Como en estas ferias están todos los fabricantes más importantes del mundo, usted puede conocer directamente en los distintos módulos, porque son ferias muy grandes. Hay que seleccionar los lugares donde uno tenga interés de asistir. Por ejemplo, este es el módulo de Education. En este módulo de Education corresponde a la American Society of Concrete Constructors, a la Sociedad Americana de Contratistas de los Estados Unidos. Y aquí presentan todas sus experiencias sobre nuevos procesos constructivos, nuevos materiales, o en todo caso, las grandes mega obras que se construyen no solamente en Estados Unidos. Bien, por ejemplo, este es el fondo de una de las empresas líderes en el mundo en pavimentación continua. Por ejemplo, Gombaco tiene equipos de pavimentación continua. En el Perú hay 2, hasta donde tengo conocimiento. Una tiene una máquina de pavimentación continua, tiene Cementos Lima, y una máquina un poquito más pequeña recientemente adquirido Dino, Cementos Pacasmayo, para colocar el concreto hidráulico, ¿no?, de una manera continua. Con una de estas máquinas se ha construido el Metropolitano, la losa del Metropolitano en Lima. Bien, entonces, viendo las tecnologías de los encofrados, una de las empresas líderes en el mundo en encofrados de aluminio es esta marca, esta empresa. Pueden ustedes ingresar, Precise Forms. Miren ustedes el módulo que se ensambla. Este módulo se ensambla aproximadamente unos, más o menos unos 1 hora y 15 minutos. Podemos tener una columna cinchada con pedestal. Tenemos acá los muros placas y podemos tener aquí el entrepiso. De la misma empresa Precise Forms, también tenemos encofrados para cuando se tenga que considerar, o en todo caso utilizar en estructuras que tengan irregularidades. En este caso, son muros en tramo curvo, no son estructuras regulares, son muros en tramo curvo, y pueden ajustar o pueden adecuar de acuerdo al radio de curvatura, para lo cual Precise Forms o cualquier otra empresa lo que les va a solicitar son los planos de estructuras, para hacer justamente el modelamiento de los encofrados.
como podemos tener elementos rectos, por ejemplo, y el proceso constructivo, tanto en el ensamblaje del acero cuanto el vertido del concreto, se hace de una manera simultánea. Una vez que se han sembrado los aceros, el encofrado y el vertido del concreto se hace de una manera simultánea. Según la arquitectura, se dejan los ductos para los vanos de puertas y ventanas, ¿no? Modulando el encofrado. Acá estoy en el otro lado del encofrado. Y en el caso de los encofrados que tengan la particularidad de, de que el muro terminado sea con concreto expuesto, entonces la cara interna del encofrado será lisa o tendrá alguna textura. Esos son lo que nosotros denominamos los escantillones, son los separadores de los paneles, son de aluminio. Bueno, acá nos atienden con mucha cordialidad y nos dan toda la información. Y podemos apreciar también, fíjense ustedes, como lo vimos el día de ayer, por ejemplo, el encofrado de una columna peraltada o también una columna cuadrada. Entonces, estos elementos solamente se fijan, miren ustedes, de una manera muy rápida con estos pasadores. Y el seguro es tipo mariposa. Es un seguro pasante, perdón, es un perno pasante y el seguro tipo mariposa. Es muy rápido y muy práctico. Y en columnas circulares también tenemos los elementos de encofrado de acuerdo al diámetro de la columna. Bien, estos son los stand módulos que la verificación de la verticalidad se lo hace con nivel láser para garantizar la verticalidad, o en todo caso también se puede, como hay muchas estructuras ¿no? caprichosas que nos exigen los arquitectos, podemos tener estructuras inclinadas y también tenemos que verificar el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Esta es una vista que tomé poquito cerca a la estructura interna del encofrado para el caso de una columna sunchada. Son dos casquetes, miren, dos medias lunas. Entonces acá tenemos una media luna y acá tenemos la otra media luna. ¿Y cómo se fijan? Simplemente con estos pasadores y acá tenemos en el otro lado la mariposa que asegura. Estos paneles son muy versátiles, son livianos y también responde, por supuesto, una modulación. Podemos tener paneles de 60, podemos tener paneles de 80, paneles de 1 metro, de 1,20 m, ¿no? Esta modulación está supeditada a las características arquitectónicas del proyecto. Bien, en esta fotografía estoy mostrando una columna sunchada o circular de mayor diámetro. No hay problema porque los diámetros se ajustan a las características de los casquetes de los encofrados o de las medias lunas. Bien, este es un panel, por ejemplo, de 60 centímetros por 240, fácil de colocar, fácil de instalar. Y en el otro costado de Precis Forms también ofrece, miren ustedes, estos encofrados que son muy bonitos. La cara interna tiene textura. Si usted quiere tener una textura, por ejemplo, de ladrillo cara vista, colocamos este panel de ladrillo cara vista. Si usted quiere tener un acabado del concreto expuesto tipo adobe, podemos utilizar este encofrado. Entonces, hay varios paneles con diferentes tipos de texturas, de piedra, de ladrillo cara vista, de adobe, o también de un estucado, como aquí lo podemos apreciar. Esta es una vista interior, por ejemplo, de un estucado. Parecería que estuviese un estucado, ¿no? Y luego se hace el solaqueado y pintado. Ya no se tarrajea. Como estos encofrados responden a modulaciones, entonces hay que calcular los elementos que van a intervenir por cada longitud de muro o por cada dimensionamiento de paño. Esto hay que hacer la modulación. Miren, esta fotografía lo tomé en la parte interna. Tenemos el escantillón o el separador de acuerdo al espesor del muro y acá pueden ustedes apreciar la textura de la cara interna del encofrado. Entonces, cuando ingresa el concreto, se vibrocompacta, ¿no? Y este concreto tiene que estar perfectamente compactado para que adopte la textura de la cara interna del encofrado. Se retiran los paneles y la cara expuesta del encofrado adoptará ese tipo de textura.
Bien, después del seminario tecnológico tenemos que hacer prácticas de ensamblaje de encofrados. Bueno, estos son ya de elementos de evacuación de aguas de lluvia. Son canales semicirculares de plástico de alta densidad para fines de drenaje de aguas de lluvia. Entonces se coloca al costado de las bermas. Eso, por supuesto, está calculado también con la fórmula de Manning, como explicamos el día de ayer. Miren, entonces, con este tipo de estructuras, estas canaletas que son semicirculares, ya sabemos que el canal que tiene una forma semicircular tiene mayor eficiencia hidráulica, tiene más rapidez para su evacuación. En la parte superior se tiene estas estructuras, estas planchas, o también puede ser de plástico muy resistente, para que ingresen las aguas de lluvia. En los Estados Unidos las pistas tienen un bombeo de aproximadamente un 5% en ambos extremos. Por esa razón de que la evacuación de aguas hacia ambos lados de las cunetas es rápida. Entonces, y se elimina por este tipo de cunetas, ¿no? ¿No es cierto? Bien, seguimos. Bien, acá estoy mostrando las cunetas. Bueno, estos son, vean, otras fotografías. Otro fabricante, Western Force. Western Force tiene módulos de encofrados modulares para grandes edificios. Entonces, estos paneles que se lo modulan, ¿no? Para grandes longitudes, están debidamente rigidizados, tienen elementos rigidizadores y también tiene puntales inclinados. Esta es la cara interna, donde podemos apreciar que el separador se coloca con estos dos elementos de fijación y también tenemos el escantillón en la parte interna. Estos escantillones ya quedan allí dentro del concreto. En parte de la práctica consiste en ensamblar un módulo para una vivienda de unos 100 metros cuadrados con muros placa, muros de concreto, entrepiso de concreto, puntales, miren ustedes, como vimos también el día de ayer, puntales metálicos regulables con este regulador mecánico. Y acá el ingeniero justamente nos está explicando la forma cómo adopta, no estoy expresándome mal, la forma como queda el encofrado después de haber realizado la correspondiente modulación. Esa es la explicación correcta. Podemos tener acá esquineros, por ejemplo, se ensambla el esquinero con el otro panel y cada panel ya viene debidamente codificado. Entonces, cuando se solicita a la empresa el requerimiento de paneles de encofrados, para cada parte de la estructura ya viene el panel debidamente codificado. Y armamos como un rompecabezas, como un pliego. Bien, también, por supuesto, se deja ya las instalaciones eléctricas, las cajas rectangulares. En Estados Unidos, por lo general, utilizan tuberías flexibles para agua. No utilizan tuberías rígidas, tuberías flexibles. Esas tuberías ya quedan dentro de la estructura. Miren, así queda. Las cajas rectangulares para tomacorrientes, interruptores. Bien, también hay una combinación de metal con material fenólico. Es un plástico o también puede ser de madera, para poder, por ejemplo, suplir los requerimientos del derrame de vanos, de ventanas o de puertas, perdón. Muy bien, seguimos. Y también Western Force ofrece los encofrados con textura. Esta es la cara interna del encofrado. El concreto adoptará la forma de la textura interna del panel, de la cara interna del panel del encofrado. Como ustedes ya pueden apreciar, son paneles ligeros, no son pesados, son ligeros, y se encuentran acá los orificios dispuestos simétricamente. Estos orificios están calculados de acuerdo a la presión del concreto para colocar los pasadores y fijar los bulones o en todo caso los seguros tipo mariposa con el otro panel. Tiene acá una ceja que sirve para encajar
¿no? Con el otro panel y garantizar la hermeticidad para que no haya filtraciones de concreto. Bien, ahí podemos apreciar, fíjense ustedes, otra vista. Bueno, ahí la persona que nos atiende son muy, muy cordiales. Todas las señoritas en Las Vegas decían que lo repita, ya no. Sí, son aluminio. Lo que estoy mostrando es aluminio. A continuación viene acero. Esto es aluminio. Y voy a rematar con plásticos. Esto es aluminio, mire. Forza es una empresa colombiana. El dueño es el ingeniero Felipe Ortiz, muy buena gente. Con él nos conocemos desde el Miacón del año 95. Y cada vez que nos encontramos en las ferias tecnológicas, nos dice, bueno, mira, Hugo, cada vez tenemos mayores avances y he revisado la normativa de tu país en materia de lo que consulté el día de ayer, la relación de paso y contrapaso. Y me dice, y para el caso de tu país, ya tenemos encofrados modulares tanto para viviendas como para centros comerciales y centros educacionales. Fíjense los paneles de Forza. Hemos ensamblado este panel, el fondo de la escalera, el costado, y tenemos acá también el otro panel para la colocación, o en todo caso para la construcción del muro, placa, y también el entrepiso que corresponde a estructuras de concreto armado. Bueno, acá estoy con el ingeniero Felipe Ortiz. Él me ha donado estos encofrados para traerlo a mi universidad. Ya estamos iniciando el proceso de la aceptación de la donación para que los chicos hagan sus prácticas. Le solicité que me done y efectivamente me ha donado este módulo, miren, todo este módulo de 100 metros cuadrados. Como decía, lo conozco al ingeniero Felipe desde hace muchos años y somos grandes amigos. Y nos da toda la información de Forza para justamente hacer estos trabajos de investigación. Acá estamos con la representante para América Latina y después de que hemos ensamblado este último panel, me dijo, a ver, Hugo, ¿cómo vas a colocar los escantillones y los separadores? Bueno, tuve que observar en cada uno de los puntos de acople que están dispuestos en la estructura interna del panel del encofrado. Esto es acero, por ejemplo. Faresini. Estos encofrados se utilizarán, por ejemplo, para puentes, para pilares de puentes, donde la presión del concreto es muy fuerte y la altura también. Miren ustedes esos puntales. Para estructuras que tengan diferente forma, diferente sección transversal, simplemente el encofrado se adecua, se prepara los encofrados. Acá tenemos los rigidizadores. Estos mismos encofrados también se pueden utilizar como encofrados trepantes, autotrepantes, porque se ensamblan en consolas. Se están posicionando mucho, colegas, los encofrados de plástico. Bueno, tenemos la armadura, podemos decir el esqueleto puede ser acero, y el resto del panel es plástico. En la parte interna, este es un material fenólico, es un plástico como si fuese de un geosintético, y el concreto adopta una superficie perfectamente lisa. Estos rigidizadores que se quedan en la parte interna son de plástico, solamente se aflojan estas tuercas y sale el rigidizador o separador. Bueno, hay mucha información sobre Faresini build sulfate using our formwork. Highlight, también esto es una empresa líder en encofrados, tanto por ejemplo de mesas voladoras como encofrados para edificios en altura. Tiene ya una modulación de marcos para elementos de altura o para encofrados de altura. Highlight. S4 tiene encofrados modulares de acero. Repito, esto es de mi curso en Las Vegas del Goro Concrete. De acuerdo a las características, como lo estoy comentando, por ejemplo, estos edificios, estos grandes rascacielos que se construyen en el mundo, bueno, pensar todavía un rascacielos en el Perú como el Burj Dubai, no sería posible, ¿verdad? En el Perú no creo que se construya un rascacielos como el Empire State, por ejemplo, o la torre de Willis Tower, o el Sears Tower, por ejemplo, de Chicago. En el Perú no creo que se construya. Lo máximo que tenemos acá es el edificio del Banco Nación con 132 metros, el Westin Libertador con 128, ¿no? Es la altura máxima. Pero cuando tengamos este tipo de proyectos, en Chile, por ejemplo, tenemos edificios que tienen cerca de 300 metros, ¿no? En Chile.
Estos encofrados se utilizan para que tengamos que construir los departamentos en forma secuencial y también, por supuesto, levantando encofrados cuando la torre va ganando altura. Aquí podemos apreciar, fíjense ustedes, los elementos de seguridad, los pernos de fijación, más la mariposa que fija el perno de fijación. Esto solamente se golpea con el martillo y se afloja y se levanta. Ya aquí no hay clavos, no hay nada de estas cosas. Solamente se golpea a la mariposa porque tiene una forma de paralelepípedo hasta que ajusta y sella el panel con el otro panel y ahí queda. Pues estos son puntales. Hay puntales hidráulicos, hay puntales mecánicos. También S4 tiene para escaleras, encofrados para escaleras, encofrados modulares para escalera, dependiendo de la forma del descanso. Podemos tener descanso intermedio, escaleras rectas. Bueno, acá estoy subiendo, esta es una escalera con descanso intermedio, y tenemos el segundo tramo. Bien, igual, S4. Peri, esta es otra empresa líder en el mundo en encofrados, tanto encofrados trepantes como autotrepantes. Miren ustedes el diámetro de los puntales. Estos puntales servirán para justamente encofrar estructuras muy pesadas y de gran altura, pilares de puentes, por ejemplo. Peri también ofrece los andamios normalizados, de tal manera que la gente trabaja con todos los estándares de seguridad. Estos son los andamios normalizados de Peri. Se ingresa, se levanta esta plataforma, se accede al segundo nivel, se levanta la plataforma y así se va subiendo. Estos encofrados de Peri también son de acero revestido con este plástico fenol. Acá podemos apreciar la vista interna, por ejemplo. De tal manera que este fenol le va a dar una superficie del concreto de un acabado liso. Los rigidizadores, los separadores coinciden con los ejes de alineamiento, de los encofrados. Bien, ahí tenemos los andamios, tomado un poquito más cerca los andamios, hasta la parte superior. Y cuando se tenga que habilitar una consola de trabajo, el mismo encofrado tiene elementos o dispositivos para colocar estos caballetes, podría ser estos puntales, que van a soportar a la plataforma de trabajo. Y acá tenemos en la parte superior el pasamanos para que los trabajadores puedan trabajar con toda la seguridad, en este caso virtiendo el concreto, vibrando el concreto o en todo caso colocando ya los nuevos rigidizadores cuando el encofrado sea autotrepante. Bien, ahí estoy debajo de la consola. Podemos colocar el elemento rigidizador, podemos colocar los elementos de anclaje, los dispositivos de anclaje, porque es parte de la práctica. Este encofrado es liso. Podemos hacer paredes en ángulo a 90 grados en forma de L. Podemos tener paredes haciendo cualquier tipo de ángulo. Bueno, ahí tenemos el encofrado modular. Lo mismo aquí, etc. Eso es lo que quería justamente mostrar con respecto a tecnología de los encofrados. Y aquí estoy solicitando información, por supuesto está en inglés. Estoy preguntando el tamaño del encofrado y nos dice que toda la estructura es de acero y que está recubierto con un plástico que tiene 8 milímetros de espesor. Podemos utilizar para cualquier tipo de dimensión, alta dimensión de panel. Este es el rebar o en todo caso el rigidizador. Tiene un cobertor de plástico, el cual es regulable.
nos dice el ingeniero. Estoy preguntando si es que en cualquier parte del panel el concreto adopta la misma manera, de la misma forma. Nos dice que esto es un encofrado para estructuras elevadas o para estructuras en altura. Las esquinas, al igual como los encuentros, sirven para colocar las eslingas y poder levantarlo con la grúa. Le estoy preguntando si es que tenemos que usar un tipo de grúa. Entonces nos dice que al mismo momento que estamos virtiendo el concreto, le estoy preguntando que cuántas veces podemos utilizar este tipo de encofrados. Me dice que para muchísimas veces, por lo menos hasta unas 1000 oportunidades. Si este es para un encofrado para una columna específica, sí. O para columna rectangular, sí. Estos orificios sirven para poder colocar en la dimensión del panel según el dimensionamiento de la columna según el proyecto. Y aquí vemos usted puede cambiar las dimensiones de la columna retirando el pin o la barra y cambiando, ¿no es cierto?, la dimensión del panel. Le estoy preguntando si es que si es fácil y están construyendo en Rumanía puentes. Como les comentaba, son cobrados especiales donde hay mucha presión de concreto. Estoy preguntando los proyectos que han desarrollado en América Latina, que si tiene un representante en el Perú, un dealer, no. También tienen paneles de aluminio que son muy fáciles y rápidos de poder moverlos. O sea que con estos paneles, si es que utilizamos acelerantes de fraude, máximo en 3 días podemos estar utilizando nuevamente el panel. Nos está mostrando el ingeniero la grapa que tiene para poder colocar en la posición que se requiera a la altura del entrepiso o de las vigas. Le estoy preguntando si es que depende de la altura o nivel. Sí, me dice. Cuando utilizamos paneles, tanto para entrepisos o en todo caso para vigas, vigas peraltadas.
Estoy solicitando que necesito un brochure de las características técnicas del encofrado. Muy bien. Esto es lo que tenemos que ver, colegas, cuando ustedes sean residentes. Estos son los paneles de highlight de aluminio. Los, podemos hacer encofrados para edificios comerciales, residenciales, puentes. Le estoy preguntando si es que es fácil y rápido su instalación y montaje. Y nos dice que es práctico porque la estructura es muy simple de poder ensamblar. ¿Ok? En esta última explicación, el ingeniero nos está indicando que los marcos rigidizadores son los que van a dar a la forma del exoesqueleto del encofrado y que ellos responden, por supuesto, a un diseño, ¿no?, sobre las cargas que van a actuar. Muy bien, colegas. Esto es justamente uno de los roles que tiene que tener claro el ingeniero residente. Entonces, cuando ustedes van a utilizar una tecnología de encofrados, tienen que solicitar el brochure, el catálogo o la especificación técnica, justamente para en el plan de ejecución de obra ver la complejidad y la magnitud del proceso constructivo. Como responsable técnico de la obra, define los términos de referencia, los denominados TDR. ¿De qué? De los servicios a subcontratar. En otras palabras, el gerente le va a dar a usted la facultad y lo va a designar a usted como residente, que prepare los términos de referencia, por ejemplo, para los encofrados. ¿Qué tipo de encofrado se requiere? Si bien es cierto que en el expediente técnico pueden estar previstos encofrados metálicos, encofrados de acero, pero a usted le va a pedir, ¿no? Le va a pedir y usted tiene que demostrar, mediante los términos, los denominados TDR, cuáles van a ser los encofrados y los tipos de encofrados que usted va a utilizar. Para lo cual, los encofrados responden, cada tecnología de encofrados responde a un fabricante. Así como si usted quiere comprar un automóvil Toyota, tiene que recurrir a Toyota. Si usted quiere comprar un Mercedes, tiene que recurrir a Mercedes. Y recoger toda la información, las características técnicas de la máquina para solicitar su compra y los recursos que se va a adquirir. El residente es líder en control de calidad, en materiales. Vimos también la diferencia entre materiales e insumos. Entonces, acá ustedes ya tienen que tener esa precisión. Ya no podemos equivocarnos, por ejemplo, que la piedra caliza o la roca caliza es insumo para la fabricación del cemento. Pruebas, ensayos, trabajos e instalaciones, ensayos no destructivos que hemos visto, tipos de ensayos no destructivos que ustedes tendrían que recomendar, por ejemplo, para el análisis de las soldaduras o inspección visual de las soldaduras, de las pinturas, ¿no? De los geosintéticos, controlar y formular oportunamente los metrados y valorizaciones. Ya sabemos que los metrados es la cuantificación, para lo cual en la unidad correspondiente hemos visto metrados, el desglose de la norma técnica de metrados, el contrato principal, adicionales e intereses. También como responsable técnico de la obra, el ingeniero residente tiene que conocer matemáticas financieras. ¿Qué es un interés simple? ¿Qué es un interés compuesto? ¿Con cuál tasa de interés con cuál tipo, sí, con cuál tipo de interés
se obtiene mayores tasas. Se tiene que monitorear y el control de las cartas fianzas o las pólizas de seguro o de caución. ¿Y en qué se diferencia una carta fianza respecto a una póliza de seguro o de caución? Repito, el residente tiene que monitorear el control, si es que las cartas fianzas ya están por vencerse, ¿de acuerdo? Para que el contratista nuevamente canjee por el saldo, por el remanente. En el caso de la carta fianza por fiel cumplimiento, no. Esa va a estar hasta que se produzca la liquidación. Entonces tiene que monitorear la carta fianza. Pregunto, colegas, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir las cartas fianzas? Pero antes, disculpe, me adelanté. ¿En qué se diferencia una carta fianza respecto a una póliza de caución? Se escribe con C, A, U, C I O, tilde la O, póliza de caución. ¿En qué se diferencia? Colegas, inspectores, supervisores, residentes. Ustedes que manejan cartas fianzas, tengan mucho cuidado. ¿En qué se diferencia una carta fianza de una póliza de caución, colegas? Sabiendo que ambos son documentos financieros, documentos de garantía y de fianza. ¿Quiénes emiten las cartas fianzas y pólizas de caución, colegas? Colegas, miren, la carta fianza y la póliza de caución, ambos son instrumentos financieros de garantía, con la diferencia que las cartas fianzas son emitidas por las financieras, bancos, cajas de ahorro y crédito. En este momento se está discutiendo, por ejemplo, la ley para que las cooperativas también pasen en el Congreso de la República, para que las cooperativas pasen a ser supervisadas por la SBS. ¿De acuerdo? Porque se ha dado casos que cooperativas, sin tener, ojo, la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, han dado cartas fianzas. Repito, entonces, las cartas fianzas son emitidas por los bancos, las cajas de ahorro y crédito, cooperativas, cualquier entidad financiera y crediticia emiten cartas fianzas, siempre y cuando estas entidades a las que estoy mencionando estén bajo el control de la supervisión o la supervisión de la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. En cambio, las pólizas de caución solamente son emitidas por las aseguradoras. Ambas, tanto la carta como la póliza, ambas cumplen la función de fianza y de garantía. Bien, ahora viene la siguiente pregunta, colega. Esto sí tiene que tenerlo, pero clarito, ¿ah? Clarísimo, tal como lo establece el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Porque las cartas fianzas y las pólizas de caución van a surgir el efecto cuando la obra es por contrata, más no en obras por administración directa. También me han preguntado. Bueno, un poquito lo vamos a desarrollar las obras por administración directa, cuanto se refiere a las normas internas, incluso hasta cuáles son esos límites de adicionales, lo vamos a discutir en el próximo módulo, que iniciamos, me parece que iniciamos el sábado. El sábado iniciamos el siguiente módulo, obras por administración directa y obras por contrata. Esto lo voy a desarrollar, no se preocupen, lo voy a desarrollar. Les decía, en el caso de obras por administración directa, no se requiere carta fianza. Me han consultado también, se ha dado caso que en una municipalidad se ha solicitado carta fianza. ¿Cómo va a solicitar carta? O sea, ya de por hecho, ¿verdad? Por el mismo hecho que la misma entidad se está ejecutando la obra, ¿cómo la misma entidad va a solicitar una garantía para sí misma? O sea, no hay coherencia. Pero estos son los graves errores que se presentan y ocurre, que parecería que eso no se va a dar, pero muchas veces se da por desconocimiento, colegas. Y no necesariamente en una municipalidad pequeñita. ¿Tienen ustedes ideas cuántas municipalidades hay en el Perú?
¿Cuántas municipalidades hay en el Perú, colegas? No sean malos. ¿Se encuentran todavía allí? ¿Están en línea? ¿Más de 2000? Ahí está. 1896, de los cuales 198, 200 son provinciales y el resto son distritales. Por ahí sí. Entonces, fíjense, ¿ah? Y no todos, miren, esta cantidad de municipios, pues no todos los municipios tienen el alcance, ¿no? Del conocimiento, en todo caso, de las normas, como ustedes mismos lo están expresando. Bien, entonces, vayamos a responder la otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir tanto las cartas fianzas como las pólizas de caución? Y si ya lo saben, no hay problema, yo paso como ustedes me autorizan, si ustedes me autorizan. Si ya saben, yo avanzo. Si están ustedes, si ya nos solicitan la explicación, yo sigo avanzando. Bueno, como todos están, ¿cómo se llama? No consultan, no hay nadie que consulte, entonces seguimos adelante. Seguimos adelante, ya. Irrevocable, de realización automática, sin beneficio de exclusión. ¿Alguien más? Repito, estos requisitos que debe cumplir la carta de fianza, colega Carrillo, ¿lo establece el reglamento de la ley de contrataciones? ¿En qué artículo? Inmediatamente nos vamos. ¿En qué artículo, colega Carrillo? Y le voy a demostrar que no. ¿En qué artículo? Sigo insistiendo. Acá estoy en el reglamento de la ley y después veamos si es que se ha modificado o no. Vamos a ver. Tenemos que salir de cualquier duda, colegas. A ver. Compras corporativas. Seguimos con garantías. Garantía de fiel cumplimiento. Bien, entonces al colega que nos indicó que en el reglamento está lo que acaba de mencionar, y yo estoy viendo acá los artículos y le recordaría que nos diga en cuál de los artículos. De fiel cumplimiento, excepciones,
No lo veo, colega. No lo veo, colega. Y listo. Irrevocable. Bien. Seguimos. Miren, los requisitos que se cumplen o que deben cumplir las cartas fianzas son las siguientes: incondicional, irrevocable, de realización automática y solidaria. ¿Ok? Me van a dar un tiempito, yo lo voy a ubicar exactamente dónde se encuentra dicho artículo, porque estos son los 4 requisitos, repito, 4 requisitos que establece el reglamento de la Ley de Contratación del Estado que deben cumplir las cartas fianzas y las pólizas de caución: incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática. ¿De acuerdo? Y ya hemos visto el control del avance físico y financiero de la obra, el artículo 33 de la ley. Ok, a ver, gracias, colega. Muy bien, así me gusta que me ayuden. La ley. Un ratito. Ley 3225. Artículo 33 me dice, ¿no es cierto? Nos vamos. 21, 28, 29, 30, 33. Garantías. Miren, las garantías deben ser entidades las garantías que deben otorgar los postores son de fiel cumplimiento del contrato. Ya, las garantías deben ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática. Lo que les acabo de comentar. Preciso, ¿verdad? Los 4 requisitos que deben cumplir las garantías que acepten las entidades deben ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática. Esto es lo que les acabo de comentar. Y lo dice, gracias, colega Carrillo, porque yo estoy seguro que estaba en la ley o en el reglamento. Lo que faltaba precisar es el artículo. Gracias. Entonces ahí tenemos los 4 requisitos: incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática. Muy bien. Precisado estos requisitos, seguimos adelante. Llevar el control del avance físico y financiero de la obra. Informar de la culminación de la obra cuando se haga el correspondiente asiento en el cuaderno de obra, solicitando la recepción y representa al contratista en la entrega de la obra. Practica la liquidación de la obra, hace el seguimiento hasta que la liquidación quede firmemente consentida. Tercer rol, como responsable administrativo de la obra. Participa en la negociación de la subcontratación o de aquellas adquisiciones relevantes de la obra. Por ejemplo, falta maquinaria, falta algún tipo de equipo, falta algún tipo de grúa. El responsable administrativo de la obra, en este caso el residente, tiene que solicitar las características, la información técnica y cuáles son los techos presupuestales que tenemos en el expediente técnico para solicitar la subcontratación o la tercerización. Dar conformidad a los pagos de las subcontrataciones. La valorización lo elabora conjuntamente con el con el inspector o supervisor. En el caso que no está, es responsabilidad del residente, porque es facultad de que el residente elabore
la valorización, naturalmente con el metrado, y de los recursos adquiridos. Requerir según el cronograma las cantidades previstas, tanto de insumos, materiales, equipos, personal administrativo, consultores ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? A-D-H-O-C, ad hoc. Consultores ad hoc. Yo deseo un consultor ad hoc, específicamente con expertise, para que nos analice la muestra del suelo de la Calicata número 6. Ad hoc significa adecuado. Promover un clima laboral porque es un líder que mantenga motivado al trabajador, cuidando, respetando, dando un trato justo e igualitario, promoviendo el crecimiento, premiando e incentivando. Esta es la función, el rol que le cabe al residente en una obra. Los rendimientos de costo-eficiencia, de productividad, de producción, del recurso humano, materiales y equipo, tienen que tener otra hoja adicional. Cuando hablo de hoja adicional no se vaya a pensar una sola hoja de cálculo, son documentos para hacer el respectivo seguimiento. Y ese seguimiento va a estar directamente vinculado con el Kaizen o la mejora continua. Es decir, que el residente tiene que mostrar a la gerencia de qué curva de aprendizaje o curva de rendimiento se ha logrado, por ejemplo, en los encofrados, en los aceros, en la colocación de concreto, en la colocación de los cerámicos, etcétera, etcétera. Los informes de avance de obra mensuales, estos informes de avance de obra mensuales, donde se va a compatibilizar con las valorizaciones y metrados realizados, ¿no? Son resultados de la consolidación de todo aquello que se ha escrito en el cuaderno de obra, metrados, requerimiento de materiales, requerimiento de recurso humano, controles de calidad, planillas de trabajadores y pruebas. Ello no impide de que yo tenga que hacer un informe diario, consolidar diario, mediante la técnica o la herramienta del Look Ahead y del Last Planner. Establecer una logística ágil y efectiva. La logística ágil y efectiva conlleva a una especialidad, ¿no? Que asegure la disponibilidad de los recursos de acuerdo al contrato que se ha suscrito. ¿Cómo se llama esta especialidad? La cual lo establece una de las áreas del conocimiento del PMBOK, la logística y la administración de los contratos. Respuesta, colegas. El cual está directamente relacionado con una de las áreas del PMBOK. Colegas, se llama procura, en inglés procurement en inglés, en español procura. Cuando ustedes escuchen de la procura, la gestión de la procura está relacionada con la logística, con el manejo de almacenes y con la administración de los contratos. Repito, es una área del conocimiento y se requiere que el ingeniero residente tenga expertise y especialidad en esta materia. Controlar la periodicidad tanto de entradas y salidas de los recursos, almacenes, inventarios, y que los inventarios deben estar actualizados. ¿Cómo se llaman esas tarjetas? La cual muestra, ¿no?, los saldos de stock. Ha ingresado, por ejemplo, 500 bolsas de cemento el día de hoy, 24 de mayo, y se han gastado 200. Tenemos un saldo de 300. ¿Cómo se llama? Se llama el Cardex. Exactamente, el Cardex. Ahora los Cardex ya son digitales. Los Cardex ya son electrónicos. En consecuencia, yo puedo ingresar a mi laptop y a esta hora, siendo las 9:59, puedo tener la información de cuáles son mis saldos de materiales que tengo en el almacén, por ejemplo, de acero, en el almacén, por ejemplo, de sanitarios. ¿De acuerdo?
Y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo ingeniero? Bueno, es fácil, o nos envían un correo directamente del almacén o de la oficina central, o también nosotros podemos adquirir datos de la obra. Y como responsable de la administración contractual, la entrega del terreno y el adelanto de materiales cuando el contratista así lo solicite. La sustentación de la aplicación de penalidades o la resolución de contratos con los subcontratistas o proveedores está facultado el residente y emite los informes técnicos cuando se sustenten los cambios, las mejoras, los ajustes al proyecto para, con la aprobación de la entidad aprobada. Yo puedo sugerir que todos los encofrados de madera, ¿no? Se los va a obviar y vamos a utilizar encofrados metálicos. ¿De acuerdo? Sustentar la necesidad y la razonabilidad de prestaciones adicionales y de ampliaciones de plazo. Atiende y emite pronunciamiento respecto a los pedidos y reclamos de los subcontratistas o proveedores. Cuando, por ejemplo, haya diferencias, ¿no es cierto? Cuando no haya conciliación, entonces tiene que emitir un pronunciamiento. Evidencia y notifica el incumplimiento de los proveedores y subcontratistas, haciendo anotaciones en el cuaderno de obra y remitiendo con un lenguaje correcto y con una redacción correcta las cartas a los proveedores, indicando y precisando el incumplimiento, la fecha, ¿no es cierto? Y quién es el responsable de dicho incumplimiento, y también dando información en las reuniones de trabajo. Esas reuniones de trabajo no necesariamente son las charlas de inducción. Las reuniones de trabajo son reuniones periódicas donde se reúnen pues toda la plana ejecutiva, gerencial y técnica del proyecto para socializar todas las lecciones aprendidas, las dificultades, los errores, los problemas que se han presentado en obra. Para recomendar y aplicar la penalidad o resolución del contrato cuando el caso amerita a subcontratistas o proveedores por incumplimiento. Esa recomendación de la aplicación de la penalidad tiene que estar debidamente sustentada y fundamentada. Anota de una manera clara, oportuna, precisa y efectiva los asientos en el cuaderno de obra a través de las anotaciones que hace el residente conjuntamente con el inspector o supervisor. Y terminamos, colegas, con la última parte de la supervisión de obras públicas por contrato. En la nueva ley de contrataciones hay modificaciones en el artículo 10, ya no prevé o ya no lo considera el valor referencial, ahora habla de un valor estimado para bienes y servicios en general. Se crea conceptos de adjudicación simplificada y selección de consultores individuales, que esto es nuevo en el artículo 21. Se regresa a las ofertas en supervisión y expedientes técnicos entre 90 y 110. Adicionales y supervisión por causas distintas adicionales que son resultados de ampliaciones de plazo. Otra vez se tiene el tope del 25% para el caso de la supervisión, no para obras, porque para obras es el 15%. Todas las ampliaciones de plazo generan costos y o costos incurridos debidamente acreditados según el artículo 34.5. Los intereses que se generen a favor del contratista serán replicados en el causante del atraso del pago y se crea un nuevo procedimiento. Esto es un nuevo procedimiento en la solución de controversias. Esta es una nueva figura, ¿no es cierto?, de la solución de controversias llamada Junta de Resolución de Disputas. Pero esta Junta de Resolución de Disputas solamente es para el caso de obras. No es para consultoría, no es para bienes. Y se crea el Registro Nacional de Árbitros y el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales. Estos son los cambios que ha sufrido, por supuesto, la norma 3225 con el decreto legislativo 1341. Obras públicas, y hemos hecho la definición, según el anexo del numeral 33 del reglamento de la ley de contrataciones. La obra principal, la prestación adicional, tome nota de la resolución de Contraloría 196-2010, Contraloría General de la República. Aquella no considerada en el expediente técnico ni en el contrato cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Trabajos complementarios, y lo que obliga esos trabajos complementarios o induce a generar mayores metrados. Y la prestación de nueva obra, aquella que no haya sido considerada o no estuvo prevista en el expediente técnico, tampoco en el contrato original, pero cuya realización no es indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista y que se ejecutará mediante un nuevo contrato.
En los sistemas de contratación tenemos suma alzada, cuando las cantidades y magnitudes están completamente definidas, lo que llamamos obras a monto fijo. ¿Y cuáles son los documentos que conforman el expediente técnico que tienen mayor jerarquía? En el caso de suma alzada. Esto lo hemos visto en la primera unidad. Son los planos, correcto. ¿Qué tipo de obras son las que se adecúan a suma alzada? Edificaciones. Preciso y correcto. Esas respuestas son las que me gustan. Pregunta complementaria. ¿Se podría convocar a suma alzada una obra de saneamiento? No, con mayúsculas y contundente. ¿Una carretera? No. Así se responde, colegas. No hay dudas ni vacilaciones. No. Solo edificaciones. Bien. Siguiente pregunta, suma alzada. Siguiente pregunta en suma alzada. ¿Cuáles son los metrados que se valorizan? ¿Lo que ha ejecutado el contratista o lo que establece el expediente técnico? Ya no proyecto. Correcto. Precisa la pregunta. Correcto. Veo que sí se ha aprendido. Ya no hay dudas ni murmuraciones. Eso es correcto. En cambio, a precios unitarios, cuando las cantidades, magnitudes no están definidas. Miren que no habla de las calidades, ¿ah? No hablan de las calidades, cuando las magnitudes no están definidas. Se paga lo que realmente se ha ejecutado. En consecuencia, los metrados que tenemos en el expediente técnico son referenciales y se le paga al contratista por lo que realmente ha ejecutado. Esquema mixto. Esta es una nueva figura que contempla la ley 3225, ¿no? Que parte de la obra se puede convocar a suma alzada y parte se puede convocar a precios unitarios. No hay una directiva precisa con respecto al esquema mixto. Y les pregunto, ¿qué tipo de obras ustedes podrían convocar a esquema mixto? Ejemplo de obras con las cuales se convocaría a un sistema de contratación según el artículo 40 mediante esquema mixto. Obras viales. ¿Ya? ¿Sigo escuchando? ¿Otra más? Aeropuertos. ¿Ya? Otra obra más, colegas. Residentes. Inspectores y supervisores. Obras generales de saneamiento, también edificaciones. ¿Ya? ¿Sigo escuchando? Miren, si por esquema mixto establece la norma que una parte se puede convocar a precios unitarios y la otra parte se puede convocar a suma alzada, yo pregunto en una obra de saneamiento o en una carretera, ¿qué parte tendría la cantidad, la calidad y la magnitud definida? ¿Qué parte de la obra? Esa es la pregunta precisa. Los que me están indicando obras viales, obras de saneamiento, e incluso en los aeropuertos tampoco. ¿En qué parte de los aeropuertos? Porque tenemos la torre del aeropuerto y tenemos la pista de aterrizaje. ¿Qué parte de las obras
estarían definidas sus cantidades, magnitudes. En el reservorio de agua, plantas de tratamiento. En las plantas de tratamiento, por ejemplo, hemos encontrado que a 80 centímetros, perdón, que a 1,20 m tenemos aguas subterráneas y tenemos que hacer drenajes. Ya se nos complicó. Ya no podríamos hacerlo obra a suma alzada, porque es el monto fijo. Válvulas de control ya sería el equipamiento. Acá estamos hablando de obras civiles, porque también hay otro sistema cuando se trate, por ejemplo, de concurso oferta llave en mano, que no es este caso. Este esquema mixto es para exclusivamente obra civil. Miren, las edificaciones, colegas, podríamos someter a precios unitarios toda la infraestructura, toda la cimentación, a lo que le estoy haciendo mención a la plan de tratamiento. Porque yo no sé qué cosa es lo que voy a encontrar abajo. Toda la infraestructura, toda la cimentación, los pilotes de cimentación, los quesos de cimentación, las plateas de cimentación, lo convoco a precios unitarios. Y la superestructura del edificio, el ancho de las ambientes están definidos. La altura de piso, del entrepiso está definido. Las dimensiones de las puertas y los vanos de puertas y ventanas están definidos. En consecuencia, la superestructura de ese edificio o de esa edificación lo convoco a suma alzada. Porque eso ya no se va a modificar. ¿De acuerdo? Los ambientes ya no se van a modificar. Esas serían las obras que se adecuarían. Y acá está lo que ustedes me están comentando. Llave en mano, el artículo 41, en el cual incluye suministro de equipamiento y montaje hasta que la obra entre en servicio. ¿De acuerdo? Si incluye expediente técnico, entonces la modalidad o el sistema, de contratación será a suma alzada. Porque es el mismo contratista que ha elaborado el expediente técnico y que oferta el expediente técnico. Y si no incluye expediente técnico, puede ser a suma alzada o precios unitarios o también puede ser mixto. En el caso de concurso oferta, incluye la elaboración del expediente técnico, la obra civil y son a suma alzada y tal como lo establece para obras que se superen los 10 millones solamente para el caso de edificaciones. Muy bien, colegas, seguimos adelante. Normas sobre la supervisión. He tomado desde el decreto legislativo 1017, que es muy antigua esa norma, la ley 29803, que también son antiguas, el decreto supremo 184 como referencia, y el resto del 171, 172 del reglamento, de este 184. Lo tomo como referencia, porque estos artículos ya han cambiado con la nueva directiva, pero ya sabemos que en la ley del presupuesto, desde el año 2013, lo tomo con esta lámina solamente referencia, colegas, que el valor referencial de la obra del año 2013 está en 4.300.000. Estamos 2018 y no ha cambiado. Pero, colegas, siempre tenemos que hacer referencia a la ley del presupuesto de cada año. Muy bien, estas son las directivas que están vigentes. Esa lámina, la anterior, solamente como referencia, como información adicional. Tenemos la directiva 005 del 2005 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ARCH 14, establece las funciones de la supervisión en obras de infraestructura vial. Tiene 10 capítulos, resaltando el capítulo primero sobre disposiciones, el capítulo quinto, por ejemplo, sobre actividades específicas. Entonces, en clases anteriores yo les manifesté que ya tenemos directivas precisas, específicas, por ejemplo, para carreteras, que nos da transportes, para saneamiento, que nos dará el sector vivienda, construcción y saneamiento, para locales educativos, educacionales, para locales universitarios, hay normas específicas para el caso de la supervisión. En consultoría de obras, el decreto supremo 138
define que al consultor de obra como persona natural o jurídica, que presta servicios profesionales altamente calificados. En consecuencia, en el rubro consultoría, cuando se tenga que convocar a un determinado proceso de selección, cuando el valor referencial en el rubro consultoría supere los 400,000 soles, pregunto, colegas, ¿cuál es el procedimiento de selección al cual tenemos que convocar? ¿Cuál es el procedimiento de selección al cual tendríamos que convocar? Lo hemos visto el día de ayer, colegas. No me van a quedar mal. Colegas, no estudian. No, colegas, vela, no, 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 no. No importa si se equivoquen, no importa. Sigan equivocándose, colegas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Incluso le dije, ya no puede haber ese tipo de errores. Colega, concurso público. Concurso público. Ese es el procedimiento de selección, que lo he visto ayer. ¿En cuál artículo de la ley de presupuesto? Miren, si ustedes ya dominan esta parte, pues ya se pasean. El artículo está correcto, ahí estamos de acuerdo. 16. Ayer lo vimos. Y nos vimos hasta cuál es el monto para seleccionar los consultores individuales. ¿Cuál es el límite? Lo vimos ayer, colegas. Que por lo general ese es el límite donde todos participamos. $40,000 soles. ¿Ok? Les ruego, colegas, que lo estudien, por favor. Entonces, dice acá, en la elaboración de expediente técnico, con más de 1 año de experiencia, en supervisión, 2 años de experiencia en la especialidad. El inspector es el profesional, funcionario o servidor de la entidad, con no menos de 2 años de experiencia en la especialidad y para ejercer, repito, el cargo de inspector, no se requiere tener el registro de consultor de obras, que el registro de consultor de obras, ya saben ustedes que lo emite el RNP a través del OCE, el Registro Nacional de Proveedores, y nos da por especialidad. Pregunto, colegas, la obra no supera los 4,300,000. En consecuencia, se designa al inspector para que ejerza la función de supervisar. Ese es el término correcto. El inspector. ¿Y qué pasaría si es que en una municipalidad no hubiese ese profesional, funcionario o servidor de la entidad? Indistintamente cuál fuese la modalidad por cual ha sido contratado. No existe. Digamos, ya saben ustedes que los cargos de confianza no necesariamente puede ser profesional. El jefe de infraestructura o el gerente de infraestructura es un bachiller. Ya sabemos que ese señor no puede firmar, pero ya está en el cargo. Pero para ejercer el cargo de inspector en una obra, sí tiene que ser profesional. Y la municipalidad, que es una municipalidad pequeñita, por ejemplo, acá en mi región, Cajamarca, específicamente en mi provincia de Cajamarca, yo conozco una municipalidad pequeña, se llama Chetilia, que tiene un presupuesto al año de 4 millones de soles. ¿Ya se imaginan ustedes con 4 millones? Creo que ahora ha aumentado un poquito. Pero entonces no hay posibilidades de tener en planta a un ingeniero, ¿no? En planta, nombrado, y la obra, repito, no supera los 4,300,000. ¿Qué se tendría que hacer, colegas? O ya no se designa. De por sí, decimos de por sí, desde ya, el inspector es el profesional o funcionario de la entidad. Pero en la entidad no hay. Y me voy a poner, si gustan, en una situación que sí haya, pero recientemente ha sido egresado de la universidad y no tiene ni siquiera un mes de experiencia. ¿Qué se debe hacer, colegas?
¿ok? Y colega Carrillo, este profesional que se va a contratar, ¿seguirá siendo inspector o supervisor? Porque si voy a contratar, como ya acabo de mencionar, a través del concurso o a través de una selección de consultores individuales, se llama supervisor. A ver, colega Leoncio, ¿en qué consiste el supervisor? Es un tercero. Eso le ruego que nos precise. O sea que es un profesional que no es funcionario de la entidad. ¿Es lo que usted quiere decir? Ah, exactamente. Justo es lo que quiero entender. Muy bien, colegas. En estas circunstancias, lo que ustedes nos están comentando es correcto. Por eso que yo escucho todas sus opiniones, observo todas sus opiniones, leo todas sus respuestas, es correcto. Se tiene que contratar a un profesional, pero ese profesional seguirá siendo inspector. Se tiene que contratar, lo que dice el colega Leoncio, a través de un servicio por terceros o externamente la entidad contratará los servicios de un profesional que tenga 2 años de experiencia en la especialidad para que sea contratado como inspector y representará a la entidad en su calidad de inspector. Muy bien. El supervisor puede ser una persona natural o jurídica, especialmente contratada de acuerdo al procedimiento de selección. Si es mayor a 400,000, concurso público, y si es menor ya sabemos, y si es menor ya sabemos. Pregunto, colegas, en el caso que la supervisión haya sido adjudicada, la buena pro, a una persona jurídica, por ejemplo, CECEL Consultores Generales Asociados, ha ganado la buena pro de la obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas para la ciudad de Piura. ¿Ok? Valor referencial de la obra 15 millones de soles, 15 millones supera los 4.300.000. Y en el caso del concurso público, el valor estimado, como me corrijo de acuerdo a lo que establece la norma, el valor estimado es de 1.200.000. La supervisión ha ganado CECEL Consultores Asociados. Pregunto, ¿cómo acreditaría CECEL, persona jurídica, como su representante en la supervisión de la obra? ¿Cuál sería ese procedimiento? Supervisores, inspectores, ganó la buena pro a través del proceso de selección, evaluaron los currículos, experiencia profesional y el mayor puntaje lo obtuvo CECEL Consultores Asociados. Pregunto, ¿toda la empresa CECEL tendrá que irse a la obra para ejercer la función de supervisión? Lo designa, dice, a un profesional. Entonces, a la pregunta, ¿toda la empresa CECEL se constituirá a la obra para ejercer la función de supervisión? El colega Pedro Francisco nos dice no. No. Como dice el colega Leoncio Pavel. No. Va solo el personal técnico propuesto. Muy bien. Ok, no solo los que se designe. Muy bien, colegas. Siendo entonces una persona jurídica la que ha ganado la buena pro para ejercer la supervisión, esa persona jurídica tiene que acreditar a una persona natural. Digamos, el ingeniero Juan Pérez, persona natural, quien va a ejercer el cargo de supervisión. Pero el ingeniero Juan Pérez representa a la persona jurídica CECEL Consultores Asociados. En consecuencia, la persona jurídica acredita a una persona natural quien representará
a la persona jurídica en la obra, en función de la supervisión. Persona natural, mínimo 2 años de experiencia en la especialidad, y sí se requiere contar con el registro de consultor de obras emitido por el RNP a través del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Roles de la supervisión, y con esto estamos terminando, colegas, nuestra clase, estamos terminando. En el rol de la supervisión, el ingeniero, inspector o supervisor depende directamente de la entidad, coordina con la entidad, asesora a la entidad, pero también coordina con el contratista, en este caso su representante, con el residente, quien planteará los control, las soluciones más adecuadas y también solicitará opinión al contratista sobre algún tema específico, algún punto que desea aclarar. Este es el rol de la supervisión. En consecuencia, el supervisor se vincula directamente con la entidad, con el contratista y con el proyectista. Los gastos que genere la inspección no deben superar el 5% del valor referencial. De lo de la supervisión, el 10%, aunque estos montos ya creo que han sido dejados en consideración. Bueno, mayores prestaciones a la supervisión, se pasa del 15%, se eleva directamente a la Contraloría General de la República. ¿De acuerdo? El costo de la supervisión. La ley 29873 y el decreto supremo, se puede pagar más del 25% del monto del contrato de supervisión cuando la Contraloría General de la República haya dado mediante esta directiva. Ustedes pueden descargar la directiva 012 del 2014, Contraloría General de la República, control previo de las prestaciones adicionales de la supervisión de obra. Resolución de Contraloría número 596-2014. Esta es la resolución de Contraloría, miren. Está en la parte considerativa y la resolución que aprueba. Y más abajo se encuentra la directiva. Finalidad, alcance, base legal, disposiciones generales de la competencia de la Contraloría General de la República, presunción de veracidad, control interno a cargo de la entidad, presupuestos adicionales de la supervisión de la obra, formulación del presupuesto, cálculo del porcentaje, proceso de autorización y todo el diagrama de flujo, desde la presentación de la solicitud, el plazo para la presentación, la documentación, la formalidad, la recepción, el plazo que tiene la Contraloría de su pronunciamiento, la improcedencia en el caso que la Contraloría también pueda declarar denegatoria ficta o en todo caso silencio administrativo, que está acá, recurso administrativo, inaplicabilidad del arbitraje, responsabilidad final, responsabilidad, disposición final, disposición transitoria, ¿no? Y anexos. Y acá tenemos todo lo referente a la directiva, mira, a la directiva. El cálculo, los reportes, calendarios, el diagrama de flujo de la recepción de la solicitud, pronunciamiento, el silencio administrativo, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿desean esta directiva, colegas, o ya lo conocen? Porque yo solamente les decía, lo voy a mostrar en la clase del día de hoy. Para eso tienen que estudiar toda la directiva. ¿Desean que remita esta directiva o ya no? Si ya lo conocen, seguimos adelante. Muy bien, yo me he basado también en esta directiva para elaborar las etapas de las actividades de servicio de la supervisión. ¿Desean que remita por correo, colegas? Ok. Ya, ok. Entonces, mañana estoy alcanzando esta directiva conjuntamente con el examen. Hay 3 etapas que son claves, fíjense ustedes, en la supervisión. Al inicio de los servicios, que corresponde antes de que se empiece la obra. Al inicio de los servicios, conjuntamente con el residente, por eso les decía, aquí hay que consolidar lo que hablan ustedes o lo que está normado, el informe de compatibilidad. Revisión de los expedientes técnicos, la compatibilidad y verificación de los proyectos, ¿no es cierto? Esto es al inicio de los servicios.
Eso es justamente lo que quería precisar, lo que expliqué el día de ayer. La revisión de especificaciones técnicas generales y especiales, la revisión del presupuesto de obra. ¿Y quién tiene el expediente? Lo tiene pues el residente, ¿verdad? Todos los expedientes técnicos tiene el residente. Y también a él se le ha alcanzado un expediente técnico. Las recomendaciones complementarias y modificaciones lo hará conjuntamente con el residente. En la segunda parte, en la segunda etapa, durante la ejecución que corresponde a la parte contractual, tenemos 3 escenarios de controles que realiza la supervisión: el técnico, el económico y la parte de la administración del contrato. En el técnico, el control de ejecución de la obra, con la implementación de todos los procesos constructivos, materiales, indicadores y controles de calidad, parámetros de calidad. El supervisor o inspector está en condiciones de rechazar los materiales si es que estos no cumplen los requisitos técnicos, aún si es que los materiales los ofrece la misma entidad, está facultado, de rechazar. Y el tema de la seguridad en obra. Estos serían los aspectos básicos en el control técnico. En el control económico, los adelantos, las valorizaciones, los reajustes, la evaluación y control con la curva S para determinar qué porcentaje se encuentra atrasado, qué porcentaje se encuentra adelantado, los pagos de intereses por mora, la autorización de los mayores gastos generales cuando estos tienen justificación, los adicionales por mayores metrados, y conjuntamente con el residente participan en la liquidación final cuando se hace la correspondiente anotación en el cuaderno de obra. En el control del contrato, las anotaciones a través de los asientos del cuaderno de obra y las ampliaciones del plazo. Y la tercera etapa, que corresponde al final de gestión, la recepción de la obra, la liquidación del contrato de la supervisión. Lo que está en color azul tendríamos que complementar con el dossier de obra, y en el dossier de obra final estarían incluidos los planos de replanteo y todas aquellas modificaciones que se han realizado durante la fase de la ejecución. Entonces, al inicio de la obra, la compatibilidad, verificación, revisión, elaboración y presentación del informe es de completa facultad del supervisor o inspector. Control técnico, control económico, control de contrato. La lámina anterior lo he empleado un poquito con el Zoom. Y en el control técnico consiste en el control de la ejecución de la obra. Un ingeniero inspector o ingeniero supervisor tiene que estar a igual o superior conocimiento que el residente. En el caso de los contratistas siempre colocan en vitrina a lo mejor que tienen. Por esa razón que la entidad toma debida cuenta del expertise a través del currículum vitae de su residente para designar a su inspector, o también para solicitar en la convocatoria mediante el concurso público los requisitos que debe cumplir el supervisor. Bien, por lo tanto, el supervisor y el inspector están en condiciones de resolver cualquier tipo de situaciones o imprevistos que se presenten en obra, siempre y cuando no modifiquen y alteren el contrato. El control de la calidad de obra, los acabados, calidad de los materiales, especificaciones técnicas, seguridad de obra y las especificaciones técnicas tienen que estar debidamente actualizadas. Las especificaciones técnicas de materiales, especificaciones técnicas de partidas, tienen que estar debidamente actualizadas. Y seguridad en obra, de acuerdo a la norma G050, seguridad en obra, que lo tiene que tener claramente implementado. Entonces, tendrá que supervisar, por ejemplo, la disposición de los equipos, ¿no? La disposición de la carretilla cuando se esté vertiendo el concreto, la disposición de los encofrados, ¿no? La colocación, o en todo caso, de la disposición del vibrador para concreto. Sabemos que el vibrador, para que pueda cumplir su función de compactar y vibrar el concreto, tiene que estar en posición vertical, no trabaja en forma inclinada. Esto es incorrecto. Encofrados, ya hemos visto encofrados, las características que deben cubrir los encofrados, la verticalidad, el alineamiento, la hermeticidad, la resistencia. Pregunto, ¿cuáles son las cargas que actúan en los encofrados, colegas? Esto puede ser materia incluso de que el mismo supervisor pueda anotar en el cuaderno de obra qué cargas actúan en los encofrados, para que le diga al residente: oiga, residente, la separación que está colocando entre puntales, esos puntales metálicos, no son los adecuados. ¿Y por qué, ingeniero, inspector, supervisor? Porque va a generar una contraflecha mayor de la que está establecida en el expediente técnico.
¿Y cómo lo calculo la contraflecha? Bueno, pues ahí tenemos que recurrir a la ecuación, ¿no es cierto? WL cuadrado sobre 8, creo que es el máximo aumento, y ahí calculamos la contraflecha. Eso no es ningún problema. Pero ya, yo tengo claramente definido qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que quiero controlar. ¿Cuáles son las cargas, colegas, que actúan en los encofrados? Colegas, sobre todo aquellos que van a trabajar a la flexión. Porque los que van a trabajar a la compresión no, porque al día siguiente que hemos vertido el concreto, como el muro o la estructura vertical trabaja por gravedad, inmediatamente retiramos encofrados para proceder con el curado. Pero los más complicados son los encofrados que trabajan a la flexión. Colegas, ¿cuáles son esas cargas? Cargas de los materiales, cargas del personal, cargas de los equipos, cargas del concreto fresco. Esas son las cargas. Entonces, si usted tiene un abanico de cargas y lo hace el correspondiente cálculo a partir de los metrados, usted estará determinando la flecha y contraflecha de la flexión de los elementos. En el caso de las vigas, como hemos visto, por ejemplo, el detalle de los encofrados de los fondos de viga, los encuentros con las columnas, ¿no? Asimismo, los puntos de inflexión de los aceros, el doblado de las longitudes de anclaje de los aceros, las características de los estribos, ¿no? Los aceros a la flexión, a la compresión, el control técnico en los muros de albañería, trazo, plomada, dosificación de mortero, juntas, ¿no? Tenemos que también tener definido dónde está el BM, para que a partir de ese punto el topógrafo haga la correspondiente radiación, ¿no? El cálculo de los niveles, las longitudes, los ángulos. Asimismo, tenemos que darle la indicación precisa al jefe de equipo mecánico para que la moto niveladora tenga que ingresar con el tándem posterior a la cuneta para ir conformando la cuneta con la vertedera inclinada, que puede ser a 45 grados, y solamente con la parte de la cantonera de la vertedera, etcétera. Sismos no, colega Aurelio, no se calcula por sismos. No, porque usted sabe que el sismo se transmite a través de un cortante basal. Y el cortante basal se da a través de estructuras que son infinitamente rígidas, como por ejemplo una losa de concreto. Pero un encofrado no. Por el contrario, un encofrado es un elemento flexible. Cuando ocurre un sismo, lo que va a ocurrir es de repente que el encofrado se pueda deformar, pero no va a transmitir mayor incidencia a la estructura. Ya sabemos que el sismo, colegas, se va repartiendo ese cortante basal a través de los entrepisos. Por tanto, no se calcula por sismo. Sí, el supervisor también lleva los protocolos, es correcto, como lo acabamos de mencionar. No hay problema con los pies derechos, colegas, en el caso de sismo. Miren, en ningún procedimiento de cálculo para el caso de los encofrados de los convencionales que estamos viendo, posiblemente sean encofrados especiales, allí sí, pero ese diseño ya se hace con SAP 2000. Lo que estoy refiriendo son los encofrados convencionales, los de madera. No hay perdón, no se considera carga por sismo, porque tampoco no habría forma de incluirlo en el cálculo. ¿Cómo incluiríamos? Porque para el caso de las estructuras sí, ahí incluimos la carga de sismo, ¿no es cierto? El HZUX, SUX. Pero en el caso de pies derechos no. Lo que calculamos en pies derechos en el diseño del encofrado es el espesor, la escuadrilla, que puede ser la sección transversal, el diámetro o espesor de los pies derechos, y la separación para controlar las contraflechas. Las flechas, disculpe. Bien, los protocolos también tienen que tener los correspondientes listas de verificación, porque ya sabemos que quien hace el QA es el supervisor, y quien hace el QC es el residente. Y tanto QA como QC tienen listas de verificación y listas de control, ¿no? Para que la carretera quede de acuerdo a lo que está establecido en el expediente técnico, con la calidad del asfalto. En el control económico, el inspector o supervisor maneja los adelantos directos, los adelantos en materiales. ¿Qué porcentaje se tiene en adelantos directos, colegas, ahora? ¿A cuánto asciende el porcentaje
de adelanto directo y de materiales, el 10% y materiales, no, 10 no, el 20, no, no es el 10. El 10 es adelanto directo, colegas, no se olviden. Y el 20 es para materiales. Anteriormente era el 20 directo y 40 materiales, pero ya bajó. Se ha corregido con la nueva ley. Valorizaciones, gastos generales, intereses, presupuestos adicionales y liquidación final. ¿Con cuál de las fórmulas, o perdón, con cuál tipo de interés se obtiene mayor monto? ¿Con el interés simple o interés compuesto? Con el interés compuesto. ¿Por qué, colega? ¿Por qué razón con interés compuesto se tiene mayor interés respecto al simple? ¿Cuál es la razón? Exactamente, esa es la respuesta. Porque es exponencial. ¿Ok? Porque es exponencial. En cambio, el simple es una ecuación de recta. Ese es el término, pero esa es la explicación. Esto sí me gusta. El adelanto directo, entonces, el adelanto directo, aquí hay que cambiar el 10% del contrato por, perdón, amortización, quiero ver, sí, adelanto directo, es el 10%, aquí lo voy a cambiar. Aquí hay un error. Y una vez lo cambio, acá tenemos 10%. Esta lámina me faltaba. Corrijan allí, porque ya lo he precisado en la lámina anterior. Me faltó corregir, es un error del profesor. Por lo menos algún error, pues, tiene que haber. Ok. La amortización, el adelanto directo sobre el monto del contrato por la respectiva valorización. El coeficiente de reajuste del mes pagado se lo calcula, ¿no es cierto?, según la metodología que establece el Decreto Supremo 011-79 para las fórmulas polinómicas. Acá tenemos fórmula polinómica, el adelanto de materiales, aquí es el 20%, tengo que corregir acá, ok, y acá lo grabo. Un momentito, de una vez grabo. Entonces, el adelanto de materiales es hasta el 20% del contrato, el cual tenemos con el coeficiente de materiales multiplicado por el saldo bruto por valorizar, por el factor de relación entre el índice del mes que se va a ajustar sobre el índice del mes base. Valorizaciones y metrados a precios unitarios, el metrado ejecutado por el precio unitario ofertado, sumado los gastos generales ofertados más la utilidad ofertada. Se valoriza hasta el total que ha metrado realmente y que se ha ejecutado. En obras por suma alzada, el metrado ejecutado contratado por el precio unitario del valor referencial, más los gastos generales del valor referencial, más la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación. Ese factor de relación lo obtenemos el factor de relación con el cociente del monto contratado sobre el valor referencial o monto estimado. Y acá presento un esquema mediante un cuadro que en el caso de suma alzada, la partida que se va a metrar corresponde a partida concreto de 140 kilos por centímetro cuadrado. Se ha metrado, el metrado contratado es por 70 metros cúbicos. El contratista ha ejecutado 85, la entidad le paga por 70. ¿De acuerdo? En suma alzada, tal como indicamos, por el metrado que está en el expediente técnico. ¿Cuál es el metrado que está en el expediente técnico? 70. Pero el contratista ha ejecutado 85, la entidad le paga solamente por 70. En este caso, concreto 175, se ha contratado por 100. Esto está en el expediente técnico. El contratista ejecuta 90, la entidad le paga por 100. A precios unitarios. Se ha contratado, en el caso de concreto 140, 70 cubos. El contratista ejecuta 85. La entidad le paga los 70 más los 15 adicionales. Es decir, por los 85.
El concreto 175, el expediente técnico establece 100 metros cúbicos. Ha ejecutado 90, entonces la entidad deduce 90 menos 10, ¿no? Perdón, 100 menos 10, 90. Y le paga por 90 metros cúbicos. Los reajustes, la norma general de reajuste establece el artículo 49, tanto los programados como la sumatoria de reajustes reajustados, de la valorización por el K, ¿no? El K ya lo calculamos para poder conocer los mayores gastos generales por días, tanto en obras por suma alzada por contrato, los mayores gastos generales por días, ¿no? Tenemos los gastos generales ofertados entre el número de plazo ofertado por el índice número 39 de la causal, que generó esa ampliación respecto al índice 39 del valor referencial, para el caso de precios unitarios. Para el caso de suma alzada es lo mismo, pero lo único que se hace es multiplicar por el factor de relación. Los presupuestos adicionales, según el Decreto Supremo 138, establece que aquella prestación adicional es aquella que no se ha considerado en el expediente técnico ni en el contrato, pero cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. Y la prestación adicional, según la resolución de Contraloría 196 de 2010, establece que son las obras complementarias y o mayores metrados que no fueron considerados en la base de la licitación o el contrato y que resultan indispensables para alcanzar la meta prevista de la obra principal. La fórmula polinómica para el adicional, se aplica la fórmula polinómica de la parte del adicional. Por ejemplo, si esta es la parte adicional, con el presupuesto adicional, se aplicará la fórmula polinómica. Eso ya lo acabamos de ver, solamente estoy reforzando que para el caso del presupuesto adicional de precios unitarios, es el metrado adicional por el precio unitario adicional, igual como el caso de la valorización, más los gastos generales, ¿no es cierto?, de los fijos y variables, gastos generales fijos y variables propios, más la utilidad ofertada. En el caso de suma alzada, es lo mismo de lo anterior, pero multiplicado por el correspondiente valor, factor de relación, sabiendo que el monto adicional es lo que se oferta en el expediente técnico. El cálculo del porcentaje de un presupuesto adicional, ese porcentaje se lo calcula como la sumatoria de los adicionales, ¿no?, sobre el monto del contrato. Los presupuestos deductivos vinculantes, ese es un tema también sumamente importante. Cuando se presenta un presupuesto contratado, ¿no?, se genera un deductivo vinculante de la partida, ¿no?, de la partida en la cual se va a aplicar la correspondiente ecuación. Este es el adicional y este es el deductivo sobre el monto del contrato original. El control del contrato. El control del contrato, para el caso del contratista, perdón, para el caso del supervisor o inspector, está dado por el cuaderno de obra, en el cual se establece todas las consultas, trabajos a realizar, cumplimiento de plazos, cumplimiento de los procedimientos, forma, contenidos. Dice el ingeniero, ¿qué pasa si la entidad no quiere pagar los reajustes por falta de disponibilidad presupuestaria? ¿Qué acciones? En el caso, fíjense ustedes, de la ley de contrataciones, vincula ahora el reglamento de la ley de contrataciones con el Código Civil. Específicamente el Código Civil en el artículo 1537, 1538, en el cual establece la obligatoriedad de que la entidad tenga que resarcir por intereses. Entonces se hace, por supuesto, el requerimiento, de lo contrario se tiene que hacer la denuncia, ¿no?, por incumplimiento de pago de intereses, porque ahora sí lo establece el reglamento de la ley de contrataciones. Ya vimos también cuaderno de obra. Ampliaciones de plazo están establecidos en el artículo 200 y 201 de los requisitos y plazos. Y nos vamos a la tercera etapa de la recepción de obra. La recepción de obra, en el artículo 179, establece la formalidad de la liquidación de la obra. Muy bien, colegas, con esto hemos dado por finalización a nuestro módulo. Faltan 10 minutos para las 11, y esos 30 minutos que quedan, estos 35 minutos que quedan, no les pediría que revisen toda la clase, porque mañana estoy alcanzando el examen final, perdón, el examen del cuarto módulo para su solución. Y la próxima semana, tal como está establecido en el cronograma, tendré que alcanzar
los resultados de las evaluaciones del módulo 1, módulo 2, módulo 3 y el módulo 4, 5 y 6 todavía para la siguiente semana. Muy bien, colegas, ¿alguna consulta? ¿Alguna opinión? Bien, colegas. No se olviden que el día sábado, este sábado, estamos desarrollando el módulo 5, todo lo referente a obras por administración directa. Todas aquellas preguntas que estuvieron, no digamos pendientes, sino faltó precisar con la normativa, lo voy a resolver en el módulo. Gracias, colega Henry, por sus palabras. Esto nos motiva, nos alienta para seguir estudiando, para seguir actualizándonos. ¿Alguna otra opinión más? Gracias al colega Alexander. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, colegas. Les agradezco muchísimo por la opinión, por la oportunidad que me ha dado y por sus opiniones y sugerencias. Y estaremos viéndonos el día sábado. El otro módulo inicia el lunes. No, colega, a ver. Yo tengo acá el día sábado. ¿Ah? En todo caso, consulten. Muy buenos los temas. A ver. Uh, consulten, porque yo tengo acá mi cronograma. Y acá quiero mostrar el cronograma. El módulo 5. Estamos terminando el día de hoy, Residencia y Supervisión de Obras, jueves 24. El módulo de gestión de obras por administración directa y directa lo hacemos el sábado 26, domingo 27, lunes 28 y martes 29. El miércoles hasta el domingo tenemos el módulo 6 y la primera semana del mes de junio estaríamos terminando con el módulo 7. Este es el cronograma que tengo. Cualquier consulta, ustedes lo pueden realizar a través de CERSA. Muchas gracias, colega, por sus opiniones, por sus sugerencias y también por sus comentarios. Nos estamos viendo entonces el día sábado. Ok.